y dile: disfruta de la presencia del Altísimo. Oh, mamá, que te bendiga. Hay una presencia extraordinaria del Señor en esta mañana. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, hoy está en la mañana para disfrutar de su presencia. Dile. ¿Sabe? Pero el Señor se manifiesta aún mayor cuando usted y yo le adoramos. Amén. Cuando usted y yo le exaltamos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. Estamos en la serie Misión 12. El texto base es el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Tome asiento. El título de esta enseñanza es: si somos discípulos de Jesús, debemos predicar. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Levante la mano porque la mía no lo veo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Entonces dile a la persona que tiene cerca, dile: si eres discípulo de Jesús, dile, debes de predicar. Ya hablamos acerca de todo lo que el Señor hizo para escoger a esos 12 apóstoles. Él pasó toda la noche orando, clamando, intercediendo, buscando el rostro del Padre, para ser guiado por el Espíritu Santo, para escoger a las personas correctas que llevarían a cabo su obra. Y este proceso para trabajar para el Señor es algo tan extraordinario y tan maravilloso. Escucha, Jesús le seguían grandes multitudes, pero ellos estaban no interesados en las cosas espirituales. Se parece un poco más o menos en la gente que vemos ahora, en la gente que viene a las congregaciones, o en la gente que se la pasa todo el día hablando de Dios. Siguen a Dios no por lo espiritual, sino por los beneficios, por lo que el Señor me pueda dar, por lo que el Señor pueda conseguir a través de su amor, de su misericordia. Y tristemente vemos gente así, que están en el Evangelio o están en una congregación solo por los beneficios, pero no por el amor hacia Dios y no por las cosas espirituales. La respuesta para el Señor fue orar para elegir a los líderes que Él entrenaría. En ese tiempo, Él llamó a los que Él quiso, así como en este tiempo te llamó a ti y me llamó a mí, como sus discípulos para este tiempo, para que estuviésemos con Él. Y entendamos esto: Él nos estableció a nosotros como sus discípulos entre miles de millones de personas, y nos estableció para enviarnos a predicar. Amén. Te lo explico de esta manera. Hay varias cosas, connotaciones importantes, de los cuales usted y yo tenemos que estar presentes si somos discípulos de Jesús. Número 1, el gran llamado. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, por favor. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, dice así: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Diga conmigo: estableció a 12. Diga conmigo: y los envió a predicar.
Él estableció a estos 12 entre el gran número de seguidores que tenía, y Él lo hizo en primer lugar para que estuviese con Él. Ese era su primer trabajo, simplemente estar con Jesús, conocerlo, tener vivencia con Él, aprender de Él. Luego, en un sentido secundario, Él los estableció para enviarlos a predicar. Pero escúchame esto, préstame atención. Un predicador solamente puede ser útil cuando conoce a Jesús. O sea, no existe o no puede calar o no puede ser efectivo alguien que predique acerca de algo que desconoce. O sea, para que un maestro pueda ser efectivo como maestro, tiene que conocer la materia. ¿Verdad que sí? Tiene que conocer el área de lo cual está enseñando. Así que para que usted y yo prediquemos de Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Y uno de los problemas que hemos tenido en algunos casos es que muchas personas hablan de Jesús sin conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque no han tenido vivencia. Solamente han escuchado acerca de Él, pero no han conocido realmente al Señor. Pablo en alguna oportunidad dijo: enseñamos de lo que conocemos y de lo que no conocemos profetizamos. No podemos enseñar de algo que desconocemos. Así que para que usted y yo prediquemos efectivamente a la gente, usted y yo tenemos que conocer al Señor. Amén. Tiene que haber una relación personal. Usted se ha dado cuenta que cada vez que usted habla de algo o de alguien es porque ha conocido de esa persona o de ese algo. Por ejemplo, ¿usted se acuerda la primera vez que vino a la iglesia? Empezó a hablarle a la gente y empezó a decirle: oye, mira, estoy yendo a un lugar bien chévere, agradable. El pastor no me cae gordo. La pastora tampoco me cae altiva, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Empezó a hablarle a la gente acerca de la experiencia que estaba viviendo, conociendo a los pastores, a los líderes, a la gente de la iglesia, pero sobre todo conociendo al Señor. ¿Se acuerda la primera vez cuando sintió la presencia del Rey, de nuestro Señor? ¿Se acuerda la primera vez cuando empezó a llorar por esa presencia? O como cuando comenzó a reír por esa presencia. ¿Se acuerda la primera vez cuando sintió ese calorcito o ese frío o escalofrío? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, es tiempo para que sientas la presencia del Señor. Escúchame. Pero tristemente hay gente que tiene días, meses, años que no siente nada. ¿Y sabes por qué? Porque no adora. Como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Queremos sentir su presencia, tenemos que adorar. Porque Dios se manifiesta cuando le adoramos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Es tiempo de que usted y yo aprendamos correctamente una verdadera adoración. Pero para adorar correctamente al Señor tenemos que conocerle. Y este gran llamado tiene varios puntos que quiero compartirle. Primero, no hemos logrado ese verdadero llamado porque somos incrédulos. Marcos capítulo 16, versículo 14, por favor. Marcos 16, 14.
Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Escúchame esto. Te voy a explicar el panorama de este texto. Jesús ya se le había aparecido a unas mujeres, se le había aparecido a otros hombres, se le había aparecido a algunas personas, y esas personas habían dicho: a mí se me apareció Jesús, resucitó de verdad. Madre de Jesús y María Magdalena se acercaron a la tumba y no vieron el cuerpo, y dijeron: el Señor ha resucitado, ya no está en la tumba. Pero algunos decían: nah, yo no creo eso. Muchos hablan acerca de Tomás, pero este texto nos dice que él se le acercó a los 11 después y le dijo: ¿por qué no crees? ¿Por qué tienes el corazón duro? ¿Sabe? Actualmente el Señor nos dice lo mismo. ¿Por qué no crees que yo puedo hacer el milagro en tu vida? ¿Por qué no crees que yo puedo hacer el milagro en tu matrimonio? ¿Por qué no crees que yo puedo hacer el milagro en tu salud? ¿Por qué no crees que yo puedo restaurar lo que está dañado, lo que está acabado? ¿Por qué no crees que yo puedo volver a la vida lo que está muerto? Escúchame esto, préstame atención. El Señor hoy nos pregunta: ¿por qué tienes el corazón duro? Así como ellos, nosotros también podemos hacerlo mejor. Aun cuando no entendamos, pero no podemos escapar de nuestra responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, de ir y hablarle a la gente acerca de Cristo. Escúchame, la incredulidad es un pecado sangriento. Hebreos capítulo 10, versículo 26-27, por favor. Hebreos 10, 26-27 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, si usted y yo no creemos, estamos pecando, escúchame, deliberadamente, voluntariamente y conscientemente. Y la Biblia dice que si pecamos de esa manera, conociendo la verdad, escúchame, no existe nada de que usted y yo podamos hacer a menos que nos arrepintamos. No existe ningún sacrificio que podamos hacer para honrar al Señor. Más vale no conocer la verdad. Y esto no justifica, ni perdona, ni quita el riesgo, ni la consecuencia del pecado al que peca por ignorancia. Simplemente yo creo que de repente Dios tenga un poquito más de misericordia al ignorante. Pero no nos justifica tampoco por eso. La incredulidad es un pecado pesado. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Verdad que vemos gente así? Bueno, usted y yo en un tiempo fuimos así. Nos hablaban acerca del Señor, nos predicaban a veces el Señor. No sabemos quién fue la persona, o tal vez sí recordamos aquellas personas que nos hablaban del Señor, pero nosotros los rechazábamos porque preferíamos estar en tinieblas. ¿Sabe usted que gente prefiere irse al infierno, pasar una eternidad sin Cristo, atormentado, quejándose y lamentándose por la eternidad? Hay gente que prefiere seguir enfermo, con hogares problemáticos, destruidos. Hay personas que prefieren vivir, escúchame, en el pecado que venir a Cristo.
En estos días nos pasó algo curioso cuando estábamos haciendo evangelismo. Viene un señor con una sonda y un envase para la orina allí pegado a su cuerpo, caminando así. Y yo le dije, ¿me permito orar por ti para que Dios haga el milagro? No, no, no. ¿En serio? ¿Aló? Y hasta los pastores, los que estaban conmigo, dicen, bueno, pero tranquilo, pero es que me irrita la gente. Enfermo, con problemas, con necesidad. Y no, déjame así como estoy. Ah, está bien. Déjame tranquilo. Pareciera que disfrutar el dolor o el sufrimiento. ¿Sabe lo que pasa eso? Que siento dolor cuando una persona rechaza la verdad de Cristo. Que yo digo, Señor, estas son el tipo de gente donde el mismo Jesús le dice, cuando vayas allá a una casa y toque la puerta y no te atienda, te rechace, sacude tus pies, sacude el polvo, porque eso será como testigo de que tú le predicaste y ellos rechazaron a Cristo. El Señor tenga misericordia de esa gente. Amén. Así como la tuvo un poco de veces con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame, la incredulidad es un pecado inexcusable, malagradecido, el cual encierra a un hombre como a un prisionero puesto en el calabozo más oscuro por parte de la ley, hacia una destrucción inevitable. Son aquellas personas que dicen, yo estoy enfermo, pero déjame la enfermedad. Yo tengo problemas en mi casa, en mi hogar, siempre hay peleas, discusiones, maltrato, pero déjamelo así está bien. O cuando uno toca la puerta de una casa y le dice, estamos orando por la paz de tu hogar, ¿te gustaría tener paz en tu hogar? Y dice, no, aquí no. ¿No quieres tener paz en tu hogar? No, así está bien. ¿En serio? Gálatas capítulo 3, versículo 23 dice, pero antes de que la fe viniese, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gracias al Señor por la fe. Amén. Gracias al Señor por su esperanza. Y gracias al Señor por su amor. Escúchame esto. Porque gracias a eso, usted y yo podemos estar en pie el día de hoy. Lo segundo es que tenemos que predicarles a todos. Marcos capítulo 16, versículo 15, por favor. Marcos 16, 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es un mandamiento, es una orden, es un mandato, no es una sugerencia, no es una pregunta, no es eso, es un mandato, es una orden. El interés en las misiones, el interés de predicar a la gente, es una orden que usted y yo tenemos que asumir. No es una decisión si lo queremos hacer. Dile a la persona que tiene cerca, dile, es una orden. Y por todo el mundo, no necesariamente es cuando soy enviado como pastor, o cuando soy enviado como evangelista o como misionero. Y por todo el mundo es en el lugar donde tú te encuentres o donde yo me encuentres. Allí tenemos que predicar el evangelio. Ahí tenemos que ganarnos a la gente para Cristo. Allí tenemos que hablarle a la gente acerca de Jesús. Allí. Sea que vayamos, estemos en nuestra casa o prediquemos en nuestra casa.
Sea que vayamos caminando por la calle o por las plazas, prediquemos en las calles y en las plazas. Sea que estemos montados en un autobús agarrado ahí del tubo para que échese para atrás, que cabe más. Ahí tenemos que predicar a la gente. Sea que estemos en el estudio, en la universidad, en el liceo, en la escuela. Sea que estemos en el trabajo, en el empleo, en el negocio. Allí tenemos que predicar a la gente. Eso es ir por todo el mundo. O sea, que donde quiera que usted y yo estemos, le vamos a predicar a la gente. Escúchame esto. Eso era una idea revolucionaria para aquel entonces, en el tiempo de Jesús. Pero también lo es ahora. ¿Sabía usted que estadísticamente más del 80% de la gente que se congrega en las iglesias no le predican a nadie? No le hablan a nadie acerca de Jesús. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, hay que romper con esa estadística. También eso es muy revolucionario el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque ahorita la gente tampoco está más enfocado en los negocios, en buscar plata, en tener beneficios económicos, que servirle al Señor, que predicarle a la gente acerca del Evangelio. ¿Sabe? En el tiempo antiguo, este mandamiento de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no fue obedecido inmediatamente. De hecho, por muchos años los discípulos permanecieron en Jerusalén. ¿Y sabe cuándo salieron al mundo a empezar a predicarle? A donde fuera. Cuando vino la persecución. ¿Aló? ¡Ey! Hace unos 20 años, 30 años, inclusive hasta hace 10 años, yo escuchaba gente profetizando y Dios nos dijo que iba a levantar a Venezuela como punta de lanza para la predicación del Evangelio en todo el mundo, y Dios lo iba a hacer, y Dios lo iba a hacer. Pero ¿sabe qué pasaba? Nadie salía. Hasta que llegó la revolución más revolucionaria misma y se desató el mayor éxodo de todos los venezolanos, cuando llaman por ahí por los 8 millones de personas fuera de este país. Y yo creo que algunos de esos 8 están predicando en algún lado. ¿Aló? Amén. Escúchame. En el tiempo antiguo, Dios permitió una persecución. ¿No se parece a lo que estamos viviendo nosotros ahora? ¿Aló? Y entonces se difundió el Evangelio. No se quedó ahí en Jerusalén nada más. Usted y yo tenemos que obedecer. Escúcheme. En una oportunidad un capellán del ejército dijo al duque de Wellington: ¿cree que tenga alguna utilidad que llevemos el Evangelio a las tribus de las colinas de la India? O sea, aquella gente que está allá bien botada. O sea, ¿será útil? ¿Será que recibirán el Evangelio? Y el duque respondió: ¿cuáles son tus órdenes? Esa fue la única respuesta que le dio. Porque un soldado tiene que obedecer órdenes. ¿Está aquí conmigo? Amén. La Biblia dice que usted y yo somos soldados de Cristo. Así que usted y yo tenemos que obedecer órdenes. Amén. Así que salga a predicar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Porque usted va a salir a predicar. Amén. Son órdenes que tenemos que obedecer. No es cuestionable. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esto, escúchame. ¿A cuánto le gustaría montar un negocio que funcione? ¿A cuánto le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? Oye, Señor, que yo pueda montar un negocio que funcione, que me dé, oye, buena finanza,
que me dé la capacidad para adquirir las cosas que necesito. ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Cuánto le gustaría? Escúchame. No hay mejor negocio que predicar el Evangelio. Ah, no, usted no me está entendiendo todavía. Escúchame. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted y yo decidimos predicar el Evangelio, el Señor se encargará de darnos todo lo que necesitamos para seguir predicando. Amén. Y escúchame, cuando el Señor paga, paga buenísimo. Y es el mejor que paga. Amén. Amén. Aló. Entendamos esto. No hay mejor inversión que podamos hacer que invertir todo lo que somos y todo lo que tenemos en este gran negocio, predicar el Evangelio. Te lo digo así para que me lo entiendan. Aun cuando lo hagamos por negocio, es negocio. Aló, es negocio. Necesitamos ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ese es el gran llamado. Lo segundo que quiero decirte hoy es que tenemos que obedecer al llamado. Dios hizo el llamado, ahora tenemos que obedecerlo. Vaya conmigo por favor, Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos 13:47 dice: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, yo seré instrumento de salvación hasta lo último de la tierra. Vamos, decláralo, diga conmigo: quiero ser un instrumento de salvación hasta lo último de la tierra. Vamos, levanta los manos y diga conmigo: Señor, úsame como instrumento de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Hay gente que no cree esta palabra, por eso no levanta la mano. Hay gente que dice: bueno, ¿para dónde Dios me va a mandar si yo vivo aquí? ¿Yo para dónde voy a salir? ¿Se acuerda que dije hace un momento que no se significa que Dios nos mande como pastor, misionero, evangelista, apóstol, profeta, maestro, lo que sea, fuera de nuestra ciudad para poder empezar a predicar? No. En el lugar donde usted vive o donde yo vivo, ahí podemos empezar a predicar. En el lugar donde laboramos, estudiamos, ahí podemos empezar a predicar. Con los vecinos, con los conocidos, con los que no conocemos, con los que nos topamos, con los que... ahí tenemos que empezar a predicar. Ahí. De esa manera, entonces el Señor nos usará, escúchame, como luz, como instrumento de salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué era necesario que el Evangelio fuera primero antes para los judíos? Dios planeó que a través de la nación judía todo el mundo lo conociera. Pablo, como judío, amó a su pueblo y quiso darle toda la oportunidad para que se le uniera en la proclamación de la salvación de Dios. Y así como usted y yo, lo primero que Dios quiere salvar es a nuestra familia. Es a las personas que conocemos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros vecinos, a nuestros primos, tíos, toda esa gente. Eso es lo primero que Dios quiere salvar. Pero no podemos limitarnos solamente a predicarles a ellos. Es lamentable para muchos judíos. No conocieron a Jesús, el Mesías, ni entendieron que en Él Dios ofrecía la salvación a cada uno, judíos, gentiles, o quien venga a Él en fe.
Hay todavía judíos que esperan al Mesías, esperan el Salvador. Así también es necesario que lo hagamos nosotros. Primero tratemos de predicar a nuestra familia. Vamos a ganarlo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego le predicamos a los demás. Pero sigamos insistiendo, sigamos creyendo, sigamos predicando. Escúchame, Dios planeó brillar con su luz por medio de Israel, pero ahora somos nosotros su pueblo. Él planificó brillar por medio de nosotros. A través de Israel vino Jesús, la luz de las naciones. Ahora la luz de Jesús puede llegar al corazón de las personas a través de ti y a través de mí. Esta luz se tiene que esparcir y así alumbrar a todos. Escúchame, Pablo y Bernabé, dice la Biblia, que hablaban con denuedo. ¿Sabe qué significa ahí en la versión Reina Valera denuedo? Constancia, perseverancia, todo el tiempo, full time, ahí, constante, una y otra vez, escúcheme, hasta que usted no escuche a la gente hablar diciendo, ya viene a hablarme de Jesús y del Evangelio, usted no se puede quedar tranquilo, porque si no lo dicen es porque usted y yo no lo hacemos. Amén. No estamos hablando con denuedo. No lo estamos insistiendo. Yo prefiero que me llamen fastidioso. Ay, ya viene esto otra vez con lo mismo. Con el Evangelio, con la iglesia, con Jesús, con Dios mío, ¿hasta cuándo? Yo prefiero que me digan así, a que me digan, es que tú nunca me hablaste. ¡Aló! ¿Sabe? Pablo y Bernabé tenían gran pasión por las cosas de Dios. Y no dejarían que cualquier desafío quedara sin las respuestas de Dios. Porque ellos realmente creían en la verdad de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que algunos no predican porque todavía no creen totalmente en el Señor Jesús. Algunos no predican porque realmente no creen que Dios puede hacer algo extraordinario. Porque tal vez, amor, en ellos todavía Dios no ha hecho algo extraordinario o algo poderoso. Algunos no predican por temor. Se van a burlar de mí. ¿Qué van a decir ahora, en este tiempo? Pero dile a la persona que tiene a tu lado, dile, si se burlaron de Jesús, que se burlen de ti, eso no es nada. Vamos, dígaselo a alguien, dígaselo a alguien. Le hago una pregunta de verdad. ¿Creemos nosotros en la verdad del Señor? ¿Estamos totalmente convencidos de eso? Levante la mano porque la mano no lo veo. ¿Está convencido de eso? ¿Está dispuesto a predicar con denuedo de verdad? Con esa pasión, como lo hizo Pablo Bernabé. Con brío, con esfuerzo, con valor, con intrepidez, con coraje, con valentía, con osadía. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Tenemos que ser instrumentos. Tenemos que ser instrumentos. No rechacemos más a Jesús y lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Es un privilegio anunciar el Evangelio del Señor. ¿Me está escuchando? Escúchame, hablando de privilegio. Algunos empresarios, hombres y mujeres con mucho dinero, o algunas empresas, grandes corporaciones, tienen la capacidad, por ejemplo, Carlos está trabajando en una empresa X, pero resulta que a él lo necesitan en otro país, porque un tipo verdugo en el conocimiento, lo que sea, y van y lo sacan de Venezuela y se lo llevan a otro país.
Y en otros países le pagan un alquiler de una casa, en algunos casos a veces hasta le compran una casa, le dan un carro, le dan un buen empleo, le dan un buen sueldo y todo aquello con el hecho de que aprovecharse del conocimiento que tiene Carlos. Eso pasa, por ejemplo, con los equipos de béisbol o de fútbol, ¿verdad que sí? Reciben, ven muchachos, dicen, no, vamos a hacer unos exámenes, vamos a hacer entrenamiento, mira, vamos a hacer tu contrato. Por ejemplo, en la última temporada de contrato a nivel de Venezuela, hubo un muchacho que creo que fueron $3 millones, algo así, ¿no fue? O 7, una broma así. No me acuerdo, pero fue una platica. Un contratico que le hicieron ahí, unos equipos estos de béisbol de Estados Unidos. Para alguien que está comenzando con un contrato de eso de unos $1 millones es una bendición. ¿Verdad que sí? Si lo sabe manejar nada más con ese contrato, tiene resuelta su vida. Así que están dispuestos a pagar, a contratar, a sumar, están dispuestos a invertir. ¿Sabe por qué? Porque quieren el conocimiento, la habilidad o la destreza de esa persona para su equipo de béisbol, de fútbol, de lo que sea, o de repente para esa empresa o para ese negocio. Hay gente que tiene la capacidad para hacer eso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dinero para hacerlo. Préstame atención a esto, no te lo pierdas. Nuestro Dios, dice la Biblia, que es el dueño del oro y la plata. Así que cuando Dios nos llama para predicar el evangelio a donde quiera que estemos, Él también tiene la capacidad para darnos todo lo que necesitamos. ¿Aló? Así que este es el mayor de los negocios, el mejor de los negocios, predicar el evangelio. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, empieza a predicarle a tu familia, dile. Luego te vas con los amigos, dile. Dígale, luego con los amigos. Dile, y después con los conocidos, dile. Y después al que te consiga por medio del camino. Ah, pastor, pero ¿qué pasa si no lo reciben, si me rechazan, si se burlan de mí? Mira, hermano, la Biblia dice que nos sintamos alegres, gozosos y felices cuando nos rechacen por causa de Cristo. Ah, no, me rechazaron hoy 3 veces, ¿no? ¡Aló! ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor bendición que esa. ¿Está aquí conmigo? Ah, que no lo reciben, que no quieren, que no está, que no sé qué broma, que tal. No, no te preocupes. No hay problema. A Jesús lo rechazaron también. Pero usted y yo lo que no podemos hacer es dejar de predicar. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no deje de predicar. No deje de predicar. Ah, dígaselo, no deje de predicar. Solo encontraremos a otros a quienes decirle, otros que sí están dispuestos a escuchar. Si uno me rechaza, me voy al otro. No hay problema. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, no deje de predicar. Seamos como Pablo. Pablo mostró una habilidad, destreza, sabiduría, ímpetu, pasión por predicar. En una oportunidad fue y predicó en un lugar. Le cayeron a palo. La gente dijo, no, ya se murió, vamos a sacarlo de la ciudad. Y lo agarraron entre varios y lo lanzaron por allá, fuera de la ciudad. Pero estaba desmayado. Y en lo que medio se reaccionó así. Oye, estoy vivo todavía. Ok, voy otra vez a la misma ciudad para seguir predicando. Aló. Usted y yo saliríamos corriendo, ¿verdad que sí? Ah. Escúchame. Todo el mundo necesita conocer a Jesús. Amén. No importa si es un delincuente. No importa si es un empresario. No importa si es un profesional. No importa si es una persona que vive en la calle. No importa si es un indigente. No importa si es un extranjero. No importa inclusive si es un político. No importa. Todos necesitan conocer a Jesús.
Y es por eso que el último mandato de Jesús de discípulo antes de ceder el cielo fue de ir y predicar el evangelio a todas las personas del mundo. Este es el llamado y la misión que Dios ha encargado a todo cristiano hasta que el Señor regrese. La salvación no es solo para ti o para mí, no es exclusiva. Jesús vino a salvar a todas las personas y a todas las naciones, cultura, grupo étnico y clase social. Él escogió a sus discípulos para que fueran los mensajeros de esta noticia. Pero no los envió desprovisto. Él les aseguró que estaría con ellos para siempre. Y escúchame, no hay mayor bendición que tener al Señor de nuestro lado. Amén. Porque cuando usted y yo no podemos seguir, cuando usted y yo fallamos y nos equivocamos, cuando usted y yo cometemos errores, tomamos malas decisiones, el Señor siempre estará allí para ayudarnos. Pero necesitamos ir y predicar el evangelio. Necesitamos ir y hablarle a la gente acerca del Señor. Yo te animo para que cada día nos enfoquemos más para predicar al Señor, para hablarle a la gente. Pastores, que ya le hablé a los 2, 3, 4, 20 que trabajan conmigo. Bueno, síguele predicando, sigue insistiendo. Que ya le hablé a los vecinos, síguele insistiendo, síguele predicando. Aproveche la semana que viene, domingo que viene, que vamos a tener el día de celebración del Día de las Mamás. Amén. Invite a alguien, sobre todo si es mamá. Invite a alguien. Sea un instrumento del Señor para que alguien sea salvo. Predíquele a alguien. Escúchame. Dios quiere usarnos con unción y poder para cosas extraordinarias. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo tercero que quiero decirte hoy. Solo aseguramos a los ganados cuando lo hacemos discípulos. Lo primero, el Señor nos hizo el gran llamado. Lo segundo, tenemos que obedecer ese llamado. Lo tercero, solo aseguramos a esos ganados si lo hacemos discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Un texto archiconocido. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, Jesús antes de partir dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones. Ustedes están bajo mi autoridad. Por eso los mando con esa autoridad para ser más discípulos para mí. También tienen que bautizarle y también tienen que enseñarle como yo le he enseñado a ustedes, para que me obedezcan a mí. Y yo voy a estar con ustedes si ustedes lo hacen, si ustedes me obedecen. Así que cuando usted y yo no solamente predicamos a la gente, sino que le hacemos discípulos, y la única forma de hacer discípulo a alguien es constantemente enseñándole, es constantemente ayudándole, es constantemente acompañándole, pasando tiempo con ellos. Los 12 discípulos de Jesús pasaron a ser discípulos de Jesús porque pasaron tiempo con Él. Por eso es clave la consolidación, por eso es clave el acompañamiento que se tiene con la gente que llega nueva a los caminos del Señor. Por eso es clave que usted y yo sumemos a la gente. Por eso es clave que usted y yo acompañemos a la gente. Por eso es clave que usted y yo enseñemos a la gente en ese proceso de consolidación, de discipulado, para que entendamos, escúcheme, que así es que podemos formar discípulos. Porque usted y yo no podemos ser padres que desproveen a sus hijos
del alimento necesario. Así como cuando somos padres a nivel físico, no podemos abandonar a nuestros hijos a su suerte y bueno, y que Dios te ayude. Tampoco lo podemos hacer con nuestros hijos espirituales. Tenemos que acompañarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que consolidarlo. En misiones previas, Jesús había dicho a sus discípulos que fueran solo los judíos. Dice, primero vayan al pueblo, vayan a nuestro pueblo. Pero a partir de ese momento, su misión tendría alcance mundiales, porque dice, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Jesús es Señor de la tierra y murió por los pecados de toda la humanidad, no de los judíos nada más, ni de los evangélicos, ni de los cristianos, de todos. Así que debemos salir. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tienes que salir, dile. Tiene que salir. No importa si esa es la próxima puerta. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tienes que salir. Tiene que salir. No importa si esa es la próxima calle. No, dile a la persona que tiene cerca, dile, tienes que salir. No importa si esa es la otra ciudad. Dígale, tienes que salir. No importa si es para otro país. ¿Me está escuchando? Pero tenemos que salir. ¡Aló! Salir y hacer discípulos. Escúcheme. Esta, como le dije hace un momento, no es una opción, es un mandato para todos los que se consideran o consideran a Jesús como Señor. Si usted y yo creemos que el Señor Jesús es nuestro Señor de verdad, tenemos que obedecerlo. ¿Sabe? No todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos somos apóstoles, profetas, maestros, querubines, serafines o secretario personal del Espíritu Santo. No todos somos así, ¿verdad que sí? Pero todos sí tenemos que salir y hacer discípulos. Independientemente del cargo, el nivel o la posición eclesiástica que podamos tener. Independientemente de eso. ¿Está aquí conmigo? En el sentido formal, no todos somos ministros como pastor, profeta, maestro, apóstol, evangelista, misionero o cualquier otro. Pero todos hemos recibido dones que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión. Al obedecer, somos confortados en el conocimiento que Jesús siempre está con nosotros. Y cada vez que usted y yo le predicamos a alguien, pero lo formamos como discípulos, el Señor está con nosotros. ¿Me está escuchando? Así que cada vez que usted y yo formamos a alguien en el discipulado, consolidamos a alguien, ganamos a alguien para Cristo, el Señor está con nosotros. Eso quiere decir que si usted y yo no lo hacemos, entonces yo dudo de que el Señor esté con nosotros. Amén o ayayay. Los discípulos debían bautizar a las personas también. Este 1 de mayo tuvimos bautismos nacionales. Todavía tenemos algunos por allí que no se han bautizado. Sigamos insistiendo con ellos. Sigamos perseverando para que esa gente se bautice. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dijo que una parte del discipulado es bautizarlo. Tenemos que bautizarlo. Es una de las confirmaciones más extraordinarias que hay cuando una persona decide honrar al Señor, servirle a Él. El bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado y su resurrección de una nueva vida. El bautismo muestra sumisión a Cristo y disposición a vivir en la forma que Dios quiere. La profecía y la genealogía del Antiguo Testamento en el libro de Mateo representa
presentan las credenciales de Jesús como rey del mundo, no como un líder político o militar que los discípulos inicialmente esperaban, como el pueblo judío esperaba el Salvador, sino como un rey espiritual que puede vencer toda maldad y reinar en el corazón de cada persona. Si rechazamos servirle fielmente como rey, somos súbditos desleales, dignos de ser desterrados del reino. Debemos dar a Jesús el lugar del rey en nuestra vida y adorarle como nuestro Señor, como rey y como Salvador. Te lo voy a explicar de otra manera. En un reino, todos los súbditos de ese reino tienen que obedecer al rey. Y si no obedecemos al rey, tenemos ¿cómo sería? La consecuencia de ser desterrado del reino. O sea, de salir de estar en el reino de nuestro Señor. Así pasa también en lo espiritual. Préstame atención a esto, no te lo pierdas. Cuando usted y yo no obedecemos al Señor, estamos propensos para salir de su reino. ¿Me está escuchando? Te lo voy a decir más directo para que me lo entienda mejor. Si usted y yo no predicamos el evangelio a la gente y no hacemos discípulos, no consolidamos, discipulamos a la gente, estamos propensos para irnos para el infierno. Ahora sí se entendió. Porque si somos rechazados del reino de Dios por no obedecerle, entonces ¿qué cree usted que va a pasar? Si conscientemente no le predicamos a la gente, sabiendo que el Señor nos mandó a predicar, le estamos desobedeciendo. Y la desobediencia es una rama de la rebeldía. Y la rebeldía es un principio satánico. Así que si usted y yo no hacemos discípulos, estamos actuando bajo principios satánicos. ¿Y qué cree usted que pasa? ¿Verdad que suena duro? ¿Verdad que es rudo? Pero es la verdad. Escúcheme, te lo digo otra vez. El mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones no es solo para pastores, evangelistas, misioneros o líderes consagrados con algún título. Es para todos los cristianos. Estamos llamados a predicar el evangelio como una forma de vivir. Hablar y actuar dando buen testimonio de Jesús. Tú y yo podemos y debemos participar en el plan de Dios para la salvación del mundo. Somos instrumentos de salvación. Amén. Amén. ¿Alguien le cree a Dios en esta mañana? Amén. Amén. Tenemos que ser instrumentos de salvación. Algunos son llamados a predicar el evangelio en otras naciones, en otras ciudades, en otros pueblos. Mientras que otros son llamados a predicar en su tierra natal. Porque esto no se trata de suerte o no se trata de gusto, esto se trata de llamado. Y a donde Dios nos llamó, ahí seremos bendecidos. Amén. La misión debe cumplirse en todos los lugares donde hay gente que no conoce a Jesús. Así que mantengámonos en sintonía para saber a quién Dios quiere que le hablemos. Incluso si es solo una pequeña semilla. Dios puede usarla para transformar una vida por toda la eternidad. No dejemos de sembrar su palabra donde quiera que estemos. ¿Me está escuchando? Amén. Donde quiera que estemos, hablemosle a la gente acerca de Cristo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, por favor. Número 4. Resultados de predicar. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aun cuando sabemos que el bautismo no salva,
Yo soy de los que creo que el bautismo es parte de la salvación. Amén. Es un complemento. Esta es una promesa combinada de salvación y advertencia. Si crees y te bautiza, vas a ser salvo. Una promesa. Mas el que no creyere, el que rechaza el evangelio, será condenado. Una advertencia. Jesús no dijo que la condenación pertenecía al que no era bautizado, solamente a aquel que no creyere. Pero cuando no obedecemos al Señor en bautizarnos, rechazamos indirectamente la salvación. ¿Me escuchó? Mira, y yo he escuchado de todo un poquito. De todo un poquito he escuchado yo. Con argumentos que Satanás siembra en la mente y en el corazón de la gente para no bautizarse. Y las más famosas que he escuchado, o la más conocida, es que no estoy preparado. Y yo le digo, si fuera por preparación, ninguno de los seres humanos estuviéramos bautizados, porque nadie está preparado. Esto es una decisión, no es parte de la preparación. Y tenemos ejemplos. Dice la Escritura que Pedro predicó, se convirtieron miles de personas y los bautizó. ¿Cuándo los preparó? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo le dio la clase de, ¿cómo que se llama? Catecúmeno. ¿Cuándo le dio la clase? ¿Cuándo le hizo el examen? Para ver si aprobó o no las materias, si tiene el conocimiento y está listo para ser bautizado. ¿En qué momento? Si se convirtieron y de una vez chupulum para el agua. ¡Aló! Escúcheme. Esta lectura sugiere que todos los pecadores debemos ser bautizados. Creemos en el Señor y nos bautizamos. Pero la salvación, recuerden, no es para ser salvo, sino la salvación es complemento de la salvación. Algunos creen, sí, vamos a bautizarlo para salvarlo. No. El bautismo no te va a salvar. El bautismo no puede salvar a nadie. Si una persona no cree y se arrepiente de corazón, será condenado. Aún así, no se haya bautizado. Y el mejor ejemplo que tenemos es uno de esos dos malandros que estaban crucificados con Jesús. ¿Se acuerdan? Ese que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entre tu reino. Y dice, no, tranquilo, chamo, y entras conmigo al reino de los cielos. ¿Cuándo lo bautizó? ¿En qué momento? No hubo chance, pero creyó. Pero ¿sabe por qué no se bautizó? Porque no le dieron chance, no se pudo bajar de la cruz para que le echaran agua. O para meterse en el agua, mejor dicho. No le dio chance. No le dio chance para sumergirlo. No le dio chance. Pero sí le dio chance para reconocer a Jesús como Señor. Amén. Y por eso fue salvo. Así que el bautismo no salva, pero el bautismo es complemento de la salvación. Así que los que estén aquí o los que me escuchan por las redes sociales, que hoy se rompa ese argumento en el nombre de Jesucristo y que te bauticen en el nombre de Jesucristo. Amén. La salvación descansa en el creer, porque solo se bautizan los que creen. Así de simple. Así de sencillo. Solo se bautizan los que creen. El bautismo es solamente o actúa como una ilustración pública de la nueva vida, del cambio radical. De hecho, alguna vez me preguntaron a alguien, pastor, ¿yo me puedo volver a bautizar? Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, pastor, porque es que en la Biblia dice que hay un solo bautismo, un solo espíritu, una sola fe, una sola salvación. Pero está hablando de la esencia, no de las veces que lo haga. Porque entonces una vez nos arrepentimos y ya no nos tenemos que arrepentir más nunca. O sea, más nunca fallamos, más nunca pecamos. No, tenemos que vivir constantemente una vida de arrepentimiento porque todos los días lamentablemente fallamos.
Uno más que otro, no más evidente que otro, pero fallamos. Entonces todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Así que no es un solo arrepentimiento. Está hablando de la esencia, de lo que significa, de la importancia de eso. No estoy hablando de cantidades. Sí, me vuelvo a bautizar. ¿Cuál es el problema? Que vuelvo a remojar. Al mismo tiempo, estaría terriblemente mal el tener el bautismo como no esencial. Hay gente que no le importa esto. Hablan de Dios, predican de Dios, inclusive se la pasan, no, es que mi Señor, mi Dios, aleluya, me pregunté fue eso. No, ¿por qué? Lo que pasa es que, bueno, que tú sabes que mira, un caso tremendo está en la ciudad de Cumaná, todavía estamos allá, donde el pastor se le acerca a una mujer, ella tenía algo de tiempo con nosotros. Hermana, ¿por qué usted no se ha bautizado? Y ella dijo, no, pastor, lo que usted no me va a creer, yo estuve orando y el Señor me dijo que no me bautizara. ¿Qué? ¿En serio? O sea, que el Señor lo dijo allá en sus palabras que nos bautizaron, pero a ti te dijo que no. ¿En serio? No, mira. O fue el diablo o fue tu propio pensamiento, hermano, pero Dios nunca te va a decir que hagas algo contrario a lo que Él dijo que ya hiciera. Así de simple. Hasta ese nivel de manipulación satánica tiene la gente. Con buscar excusas, ¿sabes? Después nos enteramos que la tipa vivía con un tipo, no se había casado, entonces se sentía, tú sabes, como con vergüenza, con intimidación. Bueno, que yo sé que te bautizaron, casar viviendo con este tipo, que no es mi esposo, que no sé qué broma. Resulta que el tipo está casado con otra mujer, tú sabes, no, la historia de... La historia sin fin. Quizás haya gente que piense que no sea esencial para la salvación. Y tal vez, como lo dijimos hace un momento, el bautismo no es determinante para la salvación, pero es absolutamente esencial para la obediencia. Amén. Sí, es verdad. No es determinante ni esencial para yo ser salvo. Es verdad. Pero sí es determinante y esencial para la obediencia. Así es simple. Jesús le dijo al creyente que se bautizara. Y ellos debían de hacerlo. Entonces se convierte en esencial tan pronto como Jesús lo ordena. Usted y yo tenemos que obedecer. Así de simple. Incluso con toda la buena voluntad del mundo, nadie puede obligar a otra persona a aceptar verdaderamente a Jesús. O sea, usted y yo no podemos obligar a la gente para que confiese sus pecados, para que acepte a Cristo en su corazón. No podemos obligarlo, ¿verdad que no? Tampoco podemos obligar a nadie para que se bautice. Esta es una elección personal, una decisión personal que uno debe hacer por uno mismo. Nuestra función es la de presentar la verdad de la salvación, la verdad de Jesús, mostrar el amor de Jesús a la gente. Y el resto es entre esa persona y Dios. Tenemos que animarnos, tenemos que bendecirle, tenemos que impulsarle, porque hay gente que tiene batalla, hay gente que se desvía del propósito divino. Hay gente que ve el tiempo así como hoy y dice, no voy para la iglesia, y como que va a llover también. Pasó toda la noche lloviendo. Sabrosa la tuvo la noche, ¿verdad? Yo mejor no voy, yo no tengo ni carro, digo, me voy a mojar por ahí por el camino, lo que sea. No, yo me quedo tranquilo mejor. Escuchen. Hay gente que necesita ser animado. Hay gente que necesita ser motivado para que vengan a la iglesia. Hay gente que necesita un impulso. Y usted y yo tenemos que ser instrumento de Dios para eso, para animar, impulsar y motivar a la gente. Porque hay gente que son inmaduros, o hay gente que son infantiles, o hay gente que no han crecido y no han sido fortalecidos en las cosas del Señor.
Y por eso, por cualquier cosa desisten. Si está haciendo mucho sol, no, está haciendo mucho calor, no. Ese solazo de aquí que yo camino hasta allá. Tenemos que ser humildes. Porque si comprendemos realmente esto, nos hace más humildes y nos da más seguridad. Aunque seamos el mejor predicador del mundo, solo Dios puede convencer y cambiar el corazón de otra persona. Usted y yo predicamos. Usted y yo somos el instrumento, el canal de la palabra de Dios para la gente. Pero quien toca el corazón, quien convence de pecado y quien anima a la gente es el Señor. ¿Nosotros podemos ser instrumentos? Sí. Pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Está claro conmigo? Pero si somos terribles para hablar y nos equivocamos a veces, Dios aún puede usarnos. Yo no sé hablar, no importa. Seamos valientes y llenos de su amor donde quiera que vayamos. No hay problema. No importa si no tienes casi estudios, no importa si no te graduaste en la universidad, no importa si no tienes esa preparación académica, o eres muy elocuente o muy experto en hablar, en conversar con la gente, no importa. Abre tu boca y predícale a alguien. Amén. El Evangelio nos desafía a hacer una elección. ¿Aceptamos o rechazamos a Jesús? El que cree recibe la salvación y la vida eterna, quedando libre de culpa y pudiendo acercarse más a Dios y disfrutar una vida plena en la presencia del Altísimo. Pero también existe la posibilidad de rechazar su mensaje, como lo han hecho algunos. Aunque muchos deciden no creer, todos necesitamos tener la oportunidad de elegir a Jesús. Por eso es tan importante que usted y yo compartamos el Evangelio a la gente. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tenemos que predicar. Tenemos que predicar. Dile, si realmente somos discípulos de Jesús, tenemos que predicar. ¿Qué predicar? Ponte de pie por un momento, por favor. Es el tiempo de levantarnos y de ir y predicar a todas las personas que podamos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? ¿A quién vamos a esperar? Tenemos que prepararnos para llevar el Evangelio. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. No sientas temor en predicar el Evangelio. Cuando se presente la oportunidad, simplemente hazlo. Hazlo. Predícale a la gente. Predícale. Dios está contigo. ¿Usted lo cree? Dios está contigo para ayudarte. No importa si no sabes hablar bien. No importa si eres medio gago, medio tartamudo, lo que sea. No importa. Dios aún así te quiere usar para predicar el Evangelio. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Padre, hoy yo reprendo tu espíritu de temor sobre la vida de cada persona que está aquí o que me ve por las redes sociales. Yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Declaro libre para que vayas, salgas y prediques el Evangelio. No importa si es a la próxima puerta, a la próxima casa, a la próxima calle, a la próxima ciudad o al próximo país. No importa. Lo que importa es que lo hagas. Amén. Sin temor. Escúchame esto, iglesia. Dios hará cosas extraordinarias a través de ti. Porque el Señor dice que te ha ungido para predicar el Evangelio. Él te ha ungido para llevar las buenas nuevas. Él te ha ungido para que sean instrumentos valiosos en sus manos. Oh, poderoso Rey. Pero sabe, esto se trata de determinación. Algunos creen que no necesitan de esto porque bueno, yo lo hago o yo lo he hecho. No. Escúchame, no me has entendido. Dios te quiere usar aún más y aún mejor. Hay algo más extraordinario que Dios quiere usar.
Y Dios te quiere usar con su unción, con su poder y con su gloria. Oh, levanta tus manos y adora al Rey. Vamos, dile así conmigo.